y al doctor Enrique Álvarez Posada, quienes compartirán con nosotros un conversatorio. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Helman Rodríguez, procurador delegado para la salud, la protección social y el trabajo decente de la Procuraduría. Es una muy buena oportunidad de hablar con la Procuraduría ahora que los hemos estado viendo recientemente en unas actividades de muy alto perfil y muy notorias desde hace un par de años para acá, especialmente la primera vez que los vimos con una acción muy notoria fue cuando hicieron la intervención judicial en relación con la acción popular presentada por el senador Robledo en el tema de Café Salud. Ahora con la nueva acción popular que directamente la Procuraduría, directamente usted, presentaron en materia de regulación de precios de medicamentos, pero por supuesto estamos convencidos que esas no son las únicas actividades y las únicas funciones que tiene la Procuraduría en materia de salud. Nos gustaría conocer un poco cuál es el alcance de esas funciones, porque ahora con esas acciones he escuchado, por ejemplo, comentarios como ¿tenemos un nuevo actor en el sistema de salud? Yo creo que no. Yo creo que se desconoce un poco y se desconocía un poco la actividad de la Procuraduría, pero nos gustaría saber cuál es la gestión de la Procuraduría, que entiendo tiene en materia de salud 4 ejes fundamentales, como todas las delegaturas. Funciones de protección y defensa de derechos humanos, funciones de intervención ante las autoridades administrativas, funciones de intervención ante las autoridades judiciales y funciones disciplinarias. ¿Qué ha hecho la Procuraduría en estas áreas? Muchas gracias, doctor Enrique. Un cordial saludo para todos los asistentes. Es muy pertinente su pregunta, doctor Enrique, porque me permite referirme puntualmente a las competencias de la Procuraduría. No es que exista un nuevo actor en la seguridad social y mucho menos en el subsector de salud. Esas facultades siempre habían existido en la Procuraduría. Con la llegada del doctor Fernando Carrillo, quiso profundizar en esas facultades preventivas en materia de salud en Colombia. Por esa razón, uno de sus primeros actos fue redenominar una delegada que ya existía, que era la de Asuntos del Trabajo, para convertirla en la delegada para salud, trabajo decente o protección social y trabajo decente, como usted lo mencionaba ahora. De modo que no es un nuevo actor, es un actor viejo, un actor que siempre ha estado presente, pero que sencillamente ahora ha querido profundizar, como lo decía ahora, su función, fortalecer sus actividades en el seguimiento de salud que tanto necesitan los ciudadanos colombianos. Grandes las necesidades que hay en salud en Colombia y por supuesto también grande el trabajo que hay que hacer para poder lograr que se garanticen esos derechos de todos los ciudadanos colombianos. Estamos hablando de más de 48 millones de personas según el censo del año pasado, que todos los días tienen distintas necesidades en salud y que por supuesto ahí está la Procuraduría presente para trabajar en la defensa de sus derechos. Porque la Procuraduría no es otra cosa que el apoderado de todos los ciudadanos en Colombia. Esa entidad que representa hoy los derechos de todos los que estamos aquí. Y por eso trabajamos de una manera incansable para que se cumplan en todos los actores. Tradicionalmente, la Procuraduría había sido visto como esa entidad que vigilaba el comportamiento de los servidores públicos.
que estaba ahí atenta para que se cumplieran sus deberes, pero realmente tiene muchas más funciones constitucionales, muchas más funciones legales, y eso es lo que ha venido desarrollando nuestro Procurador General en estos últimos tiempos. Y ya hablando un poco de esas funciones, quisiéramos que nos detalle un poco más cuál es la diferencia que hay, por ejemplo, en la intervención judicial que hicieron en la acción popular presentada por el senador Robledo y las gestiones de prevención que desarrollan ustedes directamente con las EPS. ¿Cuál es el enfoque de, pues, cómo se diferencian unos de otros y cuál es el enfoque de esas gestiones de prevención? Y sobre todo, entender un poco, la Procuraduría, como usted dice, siempre se ha entendido que es como la entidad que vigila al funcionario público. Aquí estamos hablando de entidades privadas, no estamos hablando de funcionarios públicos, sino de trabajadores particulares. ¿Cómo encaja una cosa con la otra? ¿Hasta dónde es el alcance de las funciones de la Procuraduría? La Procuraduría General de la Nación, adicional a esas facultades que tiene, como ya lo mencionábamos ahora, frente a la gestión del funcionario público, también tiene competencia sobre el particular, o sea, el trabajador particular, el empresario. Cuando administramos funciones públicas o cuando ese privado o particular ejerce funciones públicas o cuando administra recursos públicos. Y ahí está la esencia de todo este sistema de seguridad social y el tema de salud, como un servicio público, como un modelo de salud financiado con recursos públicos, y por eso la competencia de la Procuraduría llega, digamos, en este caso, inclusive a las entidades privadas que administran esos recursos públicos en la salud. Me pregunta, doctor Enrique, ¿cuál es esa diferencia entre esa función jurisdiccional? Dentro de ese ejercicio de la defensa de los derechos de los ciudadanos, la función jurisdiccional no es otra cosa que participar activamente, no como un sujeto procesal, sino sencillamente como una entidad que vigila que se garanticen todos los derechos dentro de un proceso, siempre partiendo del interés público. Por esa razón, dentro de la acción popular a la que usted hacía referencia, la Procuraduría, si bien no presentó esa acción popular, sí asumió un papel muy activo en la defensa de ese proceso, como ha ocurrido en algunos otros procesos, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la acción popular de Odebrecht, que fue una iniciativa de la Procuraduría General de la Nación, o como ocurrió, por supuesto, en la acción popular recientemente presentada con el tema de medicamentos, al cual haremos referencia más adelante. Entonces, esa función, digamos, de intervención judicial está ahí, siempre dentro del interés general, siempre buscando, por supuesto, que se garanticen todos esos derechos, que haya imparcialidad, pero vuelvo y reitero, pensando de manera general en el bienestar y la defensa del derecho del ciudadano. Ya en lo que tiene que ver con la acción preventiva, pues son gestiones de tipo administrativo. Aquí nos alejamos un poquito de los despachos judiciales, donde decidimos hacer gestiones administrativas frente a todos los sujetos que son vigilados por la entidad, funcionarios públicos, ministerios, superintendencias, pero también, por supuesto, representantes de entidades privadas que administran recursos públicos, que en este caso, entidades promotoras de salud y, por supuesto, también instituciones prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública. En relación con las acciones disciplinarias, en relación con las acciones disciplinarias que han adelantado relativas a todos los temas que tienen que ver con el giro previo, hay una preocupación en el sector, en el sistema, y es, claro, en materia de giro previo hay mucho que mejorar, en materia de auditorías hay mucho que mejorar, pero el giro previo es un mecanismo pues, que existe ya hace mucho tiempo, desde el 2012, y que definitivamente es el mecanismo que permite que la liquidez del sistema se irrigue, ¿cierto? Que haya una irrigación de fondos a través de todo la cadena del sistema. ¿Cómo, digamos, la preocupación principal que existe es esas acciones disciplinarias y esas acciones preventivas también que adelanta la Procuraduría, podría paralizar el giro previo? ¿Cómo balancear, cómo lograr que haya una acción que permita mejorar el sistema, pero que no se paralice un mecanismo tan importante y tan fundamental para la liquidez del sistema como es el giro previo? El giro previo ha sido una figura que ha generado liquidez en el sistema. Por eso la Procuraduría no está en contra de la figura del giro previo.
¿Cuál es la preocupación de la Procuraduría sobre el giro previo? La falta de auditoría, la falta de validación de esas cuentas que se presentan por parte de los actores a la ADRES, sobre la cual se están girando recursos sin un tipo de validación. Pero eso no significa que nosotros, como Procuraduría, como Ministerio Público, estemos en contra del giro previo. Lo que hemos insistido desde la Procuraduría es, ese giro previo sigue siendo dinámico, porque vuelvo, insisto, genera recursos de manera oportuna al sistema de salud, pero tiene que tener controles. Por esa razón, recientemente se dio apertura a un proceso disciplinario relacionado con el contrato 080, suscrito con la ADRES y una unión temporal para la auditoría de cuentas. Debemos recordar que desde abril del año 2018 no se auditan cuentas de no PBS por parte de la ADRES, porque no se ha podido ejecutar ese contrato. Por esa razón, pues, la preocupación de la Procuraduría, y así se lo hemos hecho saber al Gobierno Nacional, directamente al Ministro de Salud y Protección Social, como también a la doctora Cristina, directora de la ADRES, que hay que buscar alternativas para que haya auditoría, para que los colombianos y los actores de la seguridad social en salud tengamos realmente certeza de lo que nos están recobrando, que esas cuentas se estén pagando con una revisión objetiva y que los recursos que se están erogando pues sean los que corresponde pagar. Uno pensaría en este tema, para lograr esos propósitos, ¿no es mejor acudir a las funciones de gestión preventiva, de acción preventiva, que a las acciones disciplinarias? Claro, de hecho, de manera preventiva se actuó durante todo el año pasado, se acompañaron todas las reuniones, inclusive se participó dentro de toda esta discusión que existió entre la ADRES y la Unión Temporal, que entre otras cosas hoy no ha finalizado. Ese es un vínculo que sigue ahí, es un matrimonio un poco dañino para el sistema de seguridad social, porque mientras se está dando toda esa discusión jurídica, realmente puede generarse un riesgo importante para el sistema de salud en Colombia. Hoy, y no es un secreto, son muchas de las entidades promotoras de salud que en este momento no están cumpliendo con los indicadores mínimos, por ejemplo, de patrimonio, por ejemplo, de inversiones, régimen de inversiones, etcétera, y eso de alguna manera representa cierto riesgo. Recientemente, el superintendencia aquí presente ha tomado algunas decisiones frente a algunas entidades promotoras de salud y la razón no es otra cosa, tienen problemas financieros que a su vez repercuten en la prestación del servicio. Entonces, por lo tanto, si bien la Procuraduría acompañó todo ese tipo de cosas, tampoco puede dejar pasar por alto que hay algunas irregularidades o que eventuales irregularidades y que tiene que investigar y tomar las acciones correctivas frente a los servidores que hayan participado en la estructuración, suscripción de ese contrato y que hoy tiene de alguna manera también en cierto riesgo al sistema de salud. Bueno, pasemos ahora al tema de la reciente acción popular que usted, doctor Hellman, en su función de delegado presentó recientemente. Esta es una acción popular que claramente está orientada a la revisión de todo lo que es el tema de regulación de precios. Yo creo que es importante ponerle un poco de contexto al tema. En materia de control de precios, Colombia tiene una institucionalidad que ya data de 2006, en donde se han desarrollado pues no solamente el mecanismo de control de precios por parte de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, sino también otros mecanismos adicionales como valores máximos de recobro, compras centralizadas, ahora el tema de techos, que indirecta o directamente inciden en los precios. Y claramente todos esos mecanismos son mecanismos focalizados a la contención del gasto público. ¿Por qué a la contención del gasto público? Porque el sistema de salud, los recursos del sistema de salud en su 80% son recursos públicos. El gasto de bolsillo en Colombia es un gasto realmente bajo, ¿cierto? Solamente el 20% del gasto en salud es gasto de bolsillo, y si eso lo comparamos pues con los estándares internacionales, pues estamos muy lejos de lo que pasa en el resto del mundo. Solamente en la región el gasto de bolsillo está entre el 43 y el 50%, y digamos que el promedio mundial puede estar entre el 42%. Entonces, digamos que Colombia ha desarrollado todo un mecanismo o unos mecanismos
para contener ese gasto público con unas acciones muy focalizadas. ¿Focalizadas en qué? En buscar contener aquellos aspectos que más inciden en el gasto público, aquello que más impacta el gasto en materia de recobros, como son los temas de mayor recobro o de mayor cantidades de recobro. Inclusive el ministro de Salud recientemente manifestó que con estos mecanismos, particularmente con los mecanismos de control de precios, el gobierno ya se ha ahorrado, o el sistema, no el gobierno, sino el sistema, se ha ahorrado cerca de 360.000 millones de pesos. La pregunta entonces es, claro, estos son mecanismos que se van construyendo a lo largo del tiempo, que se van mejorando a lo largo del tiempo y que no son estancos, sino que hay una historia de mejoramiento en la forma de controlar el tema. La pregunta que surge entonces es, ¿cuál es la razón para que la Procuraduría en este contexto haya presentado la acción popular y cuál es la pretensión principal? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el objeto de esta acción popular? Son varias las razones y las preocupaciones, por supuesto, de la Procuraduría que nos ha llevado a tomar la decisión de acudir a la justicia para que se establezcan reglas claras en materia de control de precios de medicamentos. Lo primero, creo que todos los que están en este auditorio conocen estas cifras mejor que yo. En Colombia hay más de 76.000 medicamentos autorizados por el INVIMA. Con control directo de precios solamente tenemos 1.922, eso más o menos nos da un 2.5%. Cuando uno mira las cifras que se le recobran a la ADRES por solo no PBS, estamos hablando que al año más o menos se presentan cuentas por 3.3 billones de pesos. Eso significa que estamos hablando de cifras importantísimas. Pero también vemos con preocupación que muchos de estos medicamentos son inalcanzables para el ciudadano. Usted hablaba ahora del gasto de bolsillo. La persona que no tiene capacidad de pago en este momento no tiene la posibilidad probablemente de comprar un medicamento. Lo que eso representa que ponga en riesgo, en muchos casos, sus tratamientos. No podemos ocultarnos aquí que si bien hay muchos medicamentos que inclusive están en el PBS, por alguna razón no son entregados por las entidades promotoras de salud o no son entregados de manera completa, lo que hace necesario que si el paciente o el usuario en este momento quiere tener su tratamiento como fue ordenado por su médico tratante, acuda a una farmacia a comprar el medicamento al costo que se lo facture. Entonces, otro de los elementos que nos llevó a tomar esta decisión es la forma como se están recobrando a la ADRES los medicamentos. Encontramos que un mismo medicamento, una EPS lo cobra a 2 pesos y la otra EPS lo recobra a 10 pesos. Entonces, ¿cuál es la razón para que ese mismo medicamento tenga esa disparidad de precio? Creemos que definitivamente hay que tomar algunas decisiones, que al gobierno le corresponde, por supuesto, intervenir porque estamos hablando de elementos esenciales de los que dependen la vida y la salud de los colombianos. Por lo tanto, tenemos que tener unas reglas absolutamente claras y creo que tenemos que avanzar buscando alternativas. No solo en la protección del recurso público, que es necesario, porque de ahí depende el bienestar de todos los colombianos, sino también, por supuesto, de garantizar los derechos en unas condiciones de equidad. En ese sentido, nosotros creemos que hay que revisar toda la cadena de distribución, porque también hemos evidenciado que hay medicamentos que se venden en un laboratorio a 2 pesos, pero que el usuario final termina pagándolo a 30, por poner algún ejemplo. Entonces, ¿por qué todos esos sobrecostos? Claro, entendemos que cada uno de los actores que participa dentro de esta cadena, pues tiene alguna utilidad legítima, pero lo que no puede pasar es que siempre el costo lo esté asumiendo el usuario final. Los recursos de la seguridad social son escasos. Creo que a pesar del esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional de inyectarle recursos a estos temas, pues todavía tenemos deficiencias, todavía tenemos problemas financieros. Por lo tanto, es necesario que todos los actores hagamos un pacto, que ese pacto nos tiene que llevar
a poner precios justos, a que no haya costos tan elevados. Veíamos el caso de una entidad promotora de salud que tiene un proveedor de medicamentos que le vende los medicamentos, el mismo medicamento que una EPS lo cobra, como lo decía ahora, a un valor, con ese proveedor de medicamentos se lo están facturando 30, 40% o en algunos casos hasta en más de 300%. Y el otro problema, si bien existe un mecanismo de sistema de registro de administración de precios de medicamentos, el SISMED, también es cierto que eso nos ha mostrado que no todos los actores estamos respetando esos precios. De esos 1.922 medicamentos que yo le decía, doctor Enrique, que en este momento tienen control directo de precios, pues encontramos permanentemente el análisis que hicimos solamente de un semestre, que cerca de 1.922 registros se estaban cobrando por encima del precio establecido por el gobierno nacional. Entonces aquí también debemos llamar la atención, si hay una regulación de precios que el gobierno nacional ha definido, que ha luchado con este asunto que no es sencillo, reconocemos, también es importante que los que estamos del otro lado, laboratorios, distribuidores, empecemos a buscar alternativas que nos lleven a un buen término en esta situación. Por esa razón, también pedimos, dentro de la Acción Popular, que se convoque a una gran mesa de concertación. Porque creo que es la manera que entre todos busquemos soluciones. No necesitamos esperar necesariamente que un juez de la República nos imparta una instrucción en uno o en otro sentido, si nosotros, aquí todos los actores, podemos ponernos de acuerdo, siendo conscientes de la limitación de recursos que ha habido en el sistema de seguridad social en salud, siendo conscientes que si bien es legítimo tener una utilidad, esta utilidad también tiene que ser razonable y pensar siempre en el usuario, en esa persona de salario mínimo que tiene que comprar medicamentos, pero que además con su salario tiene que educar a 5 niños, que tiene que pagar arriendo, que tiene que comprar ropa para sus hijos, pero que y adicionalmente cuando la EPS no le entrega los medicamentos, tiene que ir a comprarlos. Entonces tenemos que pensar en esa situación, por esa razón creo que es clave extender esa invitación acá a que aprovechemos esa acción popular, que más que una acción jurídica para que imponga una condición, es que busquemos entre todos alternativas y de verdad le aportemos a la estabilidad del sistema de salud en Colombia. En esa búsqueda que plantea usted, digamos, volvamos un poco a los mecanismos de regulación de precios. Como decía antes, en materia de regulación de precios hay una multiplicidad de mecanismos. Hay unos que buscan en forma indirecta impactar los precios, como son el tema de techos que se está implementando, los temas de compra centralizada, negociación centralizada, etcétera. Y hay otros que impactan directamente y son una regulación directa y administrativa de precios, como son el mecanismo de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, que tienen una metodología alrededor de la comparación de precios de referencia internacional, y otro mecanismo que es el valor máximo de recobro, que aunque existe la discusión teórica de si eso es un mecanismo de control de precios o no, yo pienso que eso no es más que una discusión teórica porque en la práctica sí lo es, y lo es en la medida en que si se fija un techo o un precio, no un techo, sino un precio específico al cual el único comprador final de lo no PBS va a pagar, pues económicamente, por supuesto, genera que la cadena tenga ese control, porque no puede sobrepasar ese precio, porque, digamos, transacciones por encima de ese valor no tienen ningún sentido económico, porque nadie, como dice usted, vende medicamentos para no tener un margen, ¿cierto? Adicionalmente vemos que en los mecanismos de regulación hay problemas, particularmente en el mecanismo de valores máximos de recobro hay serios problemas sobre la confiabilidad de la información, ¿cierto? Usted mismo en la Acción Popular, la Procuraduría cita una acción que adelantaron respecto de 12 principios activos y encontraron
problemas delicados en materia de la información, que sirve de base para formular políticas de precios, pero no solo para formular políticas, sino para fijar valores máximos de recobro, porque se cobran unos medicamentos que no son los que realmente corresponden a la factura, etc. Hay realmente serios problemas de información. Además, uno podría decir que desde el punto de vista constitucional hay una duplicidad de funciones, porque se están regulando precios por parte de dos entidades y claro, desde el punto de vista constitucional eso no está permitido. No puede haber dos entidades públicas con una misma función pública, ¿cierto? Y por último, en esos dos mecanismos hay una serie de falta de criterios que generan mucha incertidumbre en el medio. Por ejemplo, en este momento hay dos borradores de regulación, uno de valores máximos y otro de precios de medicamentos basado en PRI por parte de la Comisión, y hay medicamentos que están en ambos mecanismos y están para hacer una regulación diferente del precio. Eso genera mucha dificultad. Y todo este proceso, digamos, de creación de estos múltiples mecanismos para lograr un único propósito, además han generado pues una multiplicidad de normas en la última década, que uno podría decir hay tal vez más de un centenar de normas dando vueltas alrededor del tema, que genera problemas de predictibilidad para poder hacer negocios en Colombia, ¿cierto? Pues digamos que los modelos de negocio se basan precisamente en poder tener una predictibilidad. ¿No será que esa invitación que nos extiende ahora la Procuraduría es la oportunidad para que el país logre consolidar un solo y único mecanismo de control de precios a través de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, como lo establece la Ley Estatutaria en Salud y con un esquema de referenciación de precios? Sin duda que este es un espacio donde, como lo dije anteriormente, todos tenemos que sumar para encontrar un mecanismo de verdad que aporte a este sistema de salud. Pero también es importante mencionar el tema ético. No es posible que, aunque si bien es limitado el control que existe hoy en materia de medicamentos en Colombia, especialmente control de precios, control directo o el precio de referencia internacional, estemos cobrando por encima. Si yo le estoy en este momento, es más, tengo que insistir que aquí dentro de este gran pacto, pues debemos anteponer los principios éticos. No puede pasar que el gobierno nacional haga una regulación para que buena parte de esa regulación sea incumplida. Si definimos que el medicamento, independientemente de la metodología que se vaya a usar, cueste 2 pesos, pues no vale o no hay razón alguna para que lo tengamos que recobrar a 2,50 o a 3 pesos. Eso es parte de lo que me refiero a la ética de todos los que hacemos parte de este sector. Pero adicionalmente, no se trata de establecer un sistema punitivo, porque si bien es cierto hoy existen unas sanciones, pues la Superintendencia de Industria y Comercio no se puede dedicar a perseguir a todas las entidades que incumplan. Lo que debemos es cumplir. Yo creo que es sencillo. Si definimos esas reglas, pues son unas reglas para cumplirlas, son unas reglas para respetarlas, y casi que el papel de la superintendencia debería ser totalmente nulo en este proceso. Vuelvo, insisto, por eso reitero, es importante que apliquemos esos principios, que respetemos las normas. No podemos estar aquí expidiendo una norma, pero que a su vez tiene que tener una cantidad de sanciones para que se cumplan. Pero aún con una cantidad de sanciones como están previstas hoy, no las estamos cumpliendo. Hay muchos procesos que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio en este momento por el tema de los sobrecostos en los medicamentos. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? No tiene ninguna justificación, no tiene ninguna explicación que hoy estemos todavía recobrándole al sistema de salud cuando ya están definidas las reglas. Entonces,
sí es importante reflexionar sobre eso, porque aquí, y por eso hablaba al inicio de mi intervención de ese gran pacto donde todos tenemos que participar, pero más allá de eso es que las reglas que se definan tenemos que respetarlas. Le compro ese argumento del tema ético y quisiera retomarlo en una pregunta más adelante. Pero antes de eso, quisiera hablar un poco también de, ustedes, y lo ha manifestado usted acá, la preocupación de que no todos los medicamentos estén regulados, que hay una gran variedad de principios activos y solamente un porcentaje de principios activos están controlados, ¿cierto? Y yo frente a eso tengo dos preocupaciones. La primera es una preocupación sobre la capacidad institucional que tendría realmente la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos para regular absolutamente todo el universo de medicamentos. Pero hay otra preocupación adicional y que tal vez es más fundamental, que es la intervención del Estado, según los principios constitucionales, está justificada para cuando haya fallas en los mercados, cuando los mercados, digamos, su funcionamiento tenga de alguna u otra forma alguna falla de mercado. Y además, esa regulación claramente debe estar orientada y ser proporcional a solucionar esa falla en el mercado, para no imponer a los particulares obligaciones adicionales a las necesarias para resolver esas fallas en el mercado. Y digamos, la evidencia ha demostrado que no todos los mercados de medicamentos tienen fallas, que hay mercados que, digamos, tienen competidores suficientes, tienen una regulación del precio a través precisamente de la competencia. De tal forma que en lugar de pensar en que se debe regular el universo completo de los medicamentos, uno pensaría que el enfoque que ha traído el Ministerio de regular lo que más impacta al gasto es un enfoque más sistémico y desde el punto de vista constitucional y más realista desde el punto de vista institucional. No sé un poco la Procuraduría cómo ha visto ese dilema entre todo o lo que se puede y cómo lo que se puede. Creo que tenemos que hablar de dos momentos. Antes de la regulación y después de la regulación. Porque es que no podemos perder de vista que antes que el gobierno nacional decidiera regular precios, pues existía el mecanismo de libertad de precios. Sin embargo, ¿qué llevó al gobierno nacional a tener que intervenir de una u otra manera? Los altos costos de los medicamentos. O sea, quizá se aprovechó esa libertad para también poner unas condiciones inalcanzables para los ciudadanos. Este es un país, y lo he reiterado en todos mis espacios, con limitaciones económicas. Y por supuesto también el sistema de seguridad social en salud, sistema con todas las limitaciones. Por lo tanto, hasta el último centavo de los recursos de la seguridad social tienen que protegerse y cuidarse, porque son los recursos de todos, son los recursos de todos los colombianos. De ahí también hemos insistido en la necesidad de hacer un uso racional del sistema también, porque hemos identificado ciudadanos que también compran, reciben los medicamentos para la reventa, para el mercado negro de los medicamentos, etc. Pero después viene entonces la segunda parte, y es después del control. Pero, y excúsenme que sea un poco insistente, si definimos esas reglas de control, ¿por qué no las cumplimos? Entonces, casi que terminamos nosotros aquí presionando una intervención general porque no somos respetuosos de unas reglas básicas. Esas reglas básicas que si en este momento todos estuviéramos acatando, las reglas que definió el gobierno nacional, los 1.922 medicamentos, más los que está proyectando el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, incluir dentro del control, que son cerca de 4.000, según los datos extraoficiales que tenemos nosotros, pues no tendríamos que vernos abocados a esta situación. Entonces yo creo que es un poco la moderación, de alguna manera, pensar, por supuesto, que no estamos hablando de un país rico, que aquí tenemos un sistema de salud donde tiene plena cobertura integral,
pero con limitación de recursos. Entonces, por lo tanto, creo que a todos los actores nos corresponde aquí hacer un uso adecuado de esos recursos. Y eso nos podría llevar a que no tuviéramos que estar en estos espacios, sino sencillamente haciéndonos reconocimiento porque estamos cumpliendo a cabalidad las normas en Colombia. Entiendo su insistencia en el tema del cumplimiento de las normas y eso me da pie a la pregunta que sigue, trayendo nuevamente su argumento de la ética. Desde el punto de vista procesal, lo que sigue en la acción popular, una vez que se contestó ya la demanda, es lo que se llama la audiencia de pacto de cumplimiento. La audiencia de pacto de cumplimiento no es nada distinto que cómo las partes se sientan a hacer compromisos para que no se vulneren los derechos colectivos que se están protegiendo o que se pretenden proteger con la acción popular. En ese pacto de cumplimiento, para ponerle un poquito más de contenido a todo esto que ha estado usted expresando, ¿cuál es la aspiración, la expectativa? ¿Cuáles son las propuestas que la Procuraduría quiere llevar a ese pacto de cumplimiento para ver si, sin necesidad de una decisión dura de la justicia, sino simplemente de una ratificación de un pacto, se logra algo? ¿Qué está pensando la Procuraduría alrededor del pacto de cumplimiento? ¿Qué quisiera encontrar la Procuraduría en esta etapa procesal? Una concertación. Pero también nos preocupa, y hay que decirlo abiertamente, la calidad de la información. Usted lo mencionaba tal vez al inicio de alguna de sus preguntas. Lamentablemente tenemos una información que no es confiable. No solo desde Gobierno Nacional, también desde las mismas entidades promotoras de salud. La falta de auditoría, pues por supuesto, nos lleva a agudizar un poco la problemática de información, porque en este momento pues no tenemos consolidada esa información. Prácticamente desde abril ya estamos hablando de cerca de 18, 19 meses donde no se está tabulando esa información y por supuesto es clave para poder tomar una decisión. Entonces yo creo que aquí el Gobierno Nacional tiene que hacer un gran esfuerzo para tener una información que sea confiable y que pues, por supuesto ojalá pudiese ser presentada en esa audiencia para que de una u otra manera nos genere a todos los que estamos haciendo parte de esa acción judicial las herramientas para tomar una decisión. Pero reitero, lo que la Procuraduría esperaría es que encontráramos un espacio de concertación, que busquemos salidas razonables a la situación del costo de los medicamentos en Colombia, pensando siempre en los ciudadanos, pensando siempre en la limitación de recursos que tiene el sistema de seguridad social en Colombia. Ahora, en la acción popular hay otro tema que genera alguna clase de preocupación y es que hay una insistencia muy particular en, claro, la urgencia de tomar medidas en materia de control de precios, pero un poco insistiendo que el tema de los precios es lo que ha llevado al déficit al sistema, que si no se controlan los precios en un mediano plazo, en 3, 5 años, estaremos nuevamente en una situación similar, otra vez con bonos de deuda pública, etcétera. Y realmente yo me pregunto de pronto si el dolor del tema, o sea, el diagnóstico debería enfocarse hacia otro lado. Cuando hablamos de gasto en materia de salud, en el contexto internacional, el gasto de Colombia, la proporción que hace de gasto en materia de salud, comparativamente es un gasto bajo, ¿cierto? Colombia destina del PIB alrededor del 7.2% en materia de salud, para gasto de salud. Hay que reconocerlo, ha habido unos esfuerzos grandes en estos últimos años, el presupuesto de salud se ha incrementado, pero sigue siendo bajo, ¿cierto? Si comparamos ese 7.2 con lo que pasa en los países de la OCDE, los países de la OCDE están alrededor del 8.8% del PIB. Pero eso no nos dice nada, sino
lo dramático está en cuánto se gasta por paciente. El gasto per cápita en salud en Colombia no es bajo, es dramáticamente bajo. Colombia se gasta el gasto per cápita en salud es de alrededor de $960, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de $3.992 por paciente, ¿cierto? Y eso pues estamos muy lejos del promedio, pero eso no es lo más grave. No solamente estamos muy lejos, sino somos el país con el gasto más bajo de todos, de todos. México, que es el país que le sigue, tiene un gasto que es aproximadamente un 20% más que el colombiano. ¿No será que estamos en el momento en que nuevamente, claro, hay que mejorar los mecanismos de regulación, la regulación tiene que cumplir su propósito, las regulaciones se deben cumplir, como lo dice ustedes, pero también no será que hemos llegado al momento nuevamente de pensar que hay que buscarle al sistema nuevos recursos, recursos diferentes, no solamente un tema de control y contención de gastos, sino encontrar nuevos recursos para atender las necesidades del país? Sin duda, creo que la solución para la situación financiera del sistema de salud no es únicamente el tema de medicamentos. Por supuesto que suma, porque estamos hablando de unos recursos importantísimos. Eso ha llevado a la Procuraduría que no solamente se quede revisando los costos de los medicamentos. Aquí hemos atacado también el problema de la corrupción en salud en Colombia. En materia de corrupción, lamentablemente, se va muchísimos dineros que debería ser destinado justamente a la atención digna de los ciudadanos colombianos. Hospitales públicos, donde permanentemente encontramos malversación de recursos. Los carteles que se han desmantelado en el país, carteles del VIH, carteles de la hemofilia, carteles del bastón, donde muchos aprovechan los recursos de la salud para darle un destino totalmente distinto al que le corresponde. Y ahí la Procuraduría ha sido implacable. La opinión ha tenido conocimiento de todas las acciones y decisiones que ha tomado la Procuraduría sobre este tema. Gobernadores suspendidos, alcaldes suspendidos, secretarios de salud suspendidos, inhabilitados, destituidos, gerentes de hospitales. Y entre otras cosas, aquí también hay que hacer un llamado al gobierno nacional, que ya se lo hemos reiterado en algunos espacios. Hay que revisar con sumo cuidado la política de contratación de las empresas sociales del Estado. Hoy los hospitales públicos en Colombia, en su gran mayoría, más del 95% en promedio, tienen contratación directa. Tienen fraccionamiento de contrato, incumplen sus propios manuales de contratación. Le hemos solicitado al Gobierno Nacional desde la Procuraduría que es importante revisar esa resolución del año 2013, que permite a los hospitales públicos establecer sus manuales de contratación. ¿Por qué? Porque es extremadamente flexible esa resolución, lo que hace que en la gran mayoría de los casos no tenga que sujetarse a las políticas de contratación pública. Y es sumamente grave esa situación, porque eso es lo que ha permitido evidenciar a lo largo de todos estos procesos que adelanta la Procuraduría, cómo es que se fuman los recursos por ahí. Aquí podemos establecer en sus manuales de contratación unos límites, por ejemplo, para la contratación directa. Hemos evidenciado que hay manuales que dicen, por ejemplo, no puede contratarse de manera directa más de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y entonces, de una manera sencilla, contratan por 998 salarios mínimos de manera directa y a los 20 días, un mes, le están haciendo una adición a ese contrato solamente para incumplir sus propias reglas de contratación. Entonces, cuando hablaba del gran pacto por la salud en Colombia, pues este pacto tiene que involucrar a todos los actores. Y ahí vuelve a aparecer el tema de la ética.
porque definitivamente aquí puede inyectar el gobierno nacional todos los recursos que estén disponibles, pero si no hacemos un uso adecuado de esos recursos, vamos a estar permanentemente en situaciones de crisis. Y aquí también, por supuesto, es una invitación que se tiene que hacer extensiva a todos los privados que son actores de la seguridad social en salud. Por esa razón, la Procuraduría también ha planteado que hay que reformar el sistema de salud en Colombia, especialmente en su financiación. Es una realidad que hoy hay una cobertura integral. Eso lo ha dicho la Corte Constitucional, lo reiteró la Ley Estatutaria en Salud. Sin embargo, creemos que el mecanismo de recobro que aplica hoy, que administra la administradora de la salud, la ADRES, debe desaparecer. También tenemos preocupaciones con la propuesta, y se lo hemos expresado también al Gobierno Nacional, con la propuesta de los techos, porque creemos que eso puede de alguna manera restringir los derechos de los ciudadanos. Todavía quedan zonas grises en esa propuesta de techos. Entonces, hay que volver a rescatar ese papel de gestión de riesgo que tiene la entidad promotora de salud. Hoy con este mecanismo de recobros, básicamente las entidades promotoras de salud se convirtieron en intermediarios de recobros. Pero no tienen interés en controlar. Pues al final lo único que hacen es prestarle en algunos casos recursos al Estado colombiano y esperar que el Estado colombiano se los reembolse o se los reintegre. La propuesta de la Procuraduría es, hay que buscar una revisión de la UPC. Una UPC que le apunte a garantizar todos los servicios, que acabemos con el PBS y el no PBS, que todo haga parte de un plan de salud, que esté debidamente financiado y que esa UPC sea revisable periódicamente, porque entendemos que a diario están llegando nuevas tecnologías, están llegando nuevos insumos, están llegando nuevos medicamentos y por lo tanto pues hay que buscar un sano equilibrio en el sistema de salud. Pero este sistema de recobros hoy en Colombia realmente lo que ha hecho es desnaturalizar la génesis de las entidades promotoras de salud y de paso abrir una brecha, un gap muy importante para que haya debilidades en el control. Si a mí como entidad promotora de salud no me va a costar, ¿qué interés tengo en entrar a controlar? Simplemente vuelvo, insisto, me estoy convirtiendo en un intermediario y por lo tanto están acabando con esa función esencial de administrar el riesgo. Si a la entidad promotora de salud le entregan los recursos suficientes, debidamente financiados, a través de un cálculo actuarial adecuado y esa UPC le recoge, será responsabilidad de esa entidad promotora de salud empezar a gestionar su riesgo, a trabajar por el bienestar de sus usuarios para que sus usuarios no tengan que enfermarse, no tengan que demandar tantos costos y no, vuelvo, insisto, acabar con un modelo que hoy, en mi opinión y en opinión de la Procuraduría, no es eficiente. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias al doctor Hellmann. Ha sido una oportunidad para conocer qué está pensando un actor de la salud que no es nuevo, pero está cobrando ahora un protagonismo especial. Muchas gracias, doctor Hellmann.